hace más o menos 35 años, cuando empecé a trabajar con adictos, yo en Francia, yo acababa de llegar en una formación muy escolástica y en un centro de rehabilitación, la primera cosa que el paciente me dice, cuando yo lo abordé así nada más, me dice, ¿por qué te ocupas de mí? Entonces, a partir de ahí, yo pensé, ahí hay una clínica muy diferente. Y empecé a interesarme por todo lo que es acción, ¿no? Por todo lo que es patología de la acción, que sea psicópatas, adictos, algún tipo de depresión simple. Todas las patologías que están justo en ese momento en el cual se construye y se destruye el objeto. Está en el momento narcisístico en el cual se está justo en la frontera de la pérdida, pero no se pierde. Y los pacientes están en una acción entre vacío y lleno, no están en la demanda de algo, están en la necesidad de algo y no están en relación con un objeto, están agarrados a una prótesis. No hay objeto. Siempre pensé que la droga no es un objeto. La droga es una prótesis autodegradante de sentido, es una prótesis autodegradante. O sea, cuando un paciente se aferra a una prótesis, es en la idea de construirse, hay como una intención de atravesar lo real de la construcción del yo y del objeto, pero en realidad en ese mismo movimiento destruyen lo que están construyendo. Y con algo que no se termina nunca de construir. Entonces son pacientes totalmente incompatibles con el encuadre analítico. O sea, no hay nada más inadecuado en la vida que un psicoanálisis aplicado a patologías de la acción, a menos que uno revise todo. Entonces, para mí fue una experiencia fantástica porque inmediatamente me da cuenta que cuando yo recibí un paciente y le proponía 3 sesiones por semana, no lo veía una segunda vez. Cuando trataba de excluir a la familia provocaba pasajes al acto y se provocaba el fracaso de la cura. O sea, todo lo que funciona con un neurótico no hace fracasar la cura de un adicto. Entonces hay dos posibilidades, sea uno se escapa, sea uno se vuelve inteligente. Es ese tipo de patología que inmediatamente, me perdonan por estoy traduciendo el francés, me olvidé un poco la fluidez del castellano. Son pacientes que la primera cosa que les interesa es si uno es representante de lo que dice ser representante. O sea, la primera cosa que tiene que probarnos es que él es más fuerte que nosotros, que él tiene una experiencia que nosotros no tenemos. Entonces, a mí me encanta porque siempre el toxicómano es alguien, un especialista del double bind. Tener la experiencia, entonces uno tiene dos posibilidades, sea acordarse de las últimas drogas que tomó en la India y decir, sí, tengo mi experiencia, y en ese sentido ya perdí. O sea, el toxicómano me elimina porque en el terreno de la experiencia tendrá siempre mucha más experiencia. Si digo que no tengo experiencia, no me podés ayudar a tener experiencia. Entonces, la manera de zafarse es salir de la alternativa imposible y decirle, por ejemplo, su experiencia es fantástica, pero no le impidió estar en una gran dificultad y venir a verlo. ¿Por qué venir a verlo? O sea, no le contesto ni que sí ni que no, pero al mismo tiempo contengo la demanda. Una vez que uno pasa ese primer momento en que trata de descalificarme y trata de probarme que soy perverso, o sea que yo soy representante de algo que en realidad no funciona y sea tramposo, sea mentiroso, sea ignorante. Una vez que ya no pudo descalificarme, lo que pasa es, al contrario, me pone en el lugar de la droga.
En el lugar de la droga. Se me pone en el lugar entonces usted es más fuerte que la droga. Y ese es un momento también muy particular porque es lo que hace que mucha gente que trabaja con adictos de golpe se transforma en star. Porque hay una especie de contratransferencia de creérsela. Y cuando uno se la cree también perdió. O sea, en ese momento también uno está descalificado inmediatamente por el paciente. Pero hay que utilizarlo. Ese momento hay que utilizarlo. No hay que quedarse frío en silencio, hay que utilizar ese momento porque ese es un momento estratégicamente muy importante, porque una vez que no me puedo calificar y me idealiza como si fuera la droga ideal, en ese momento uno está en posición de fuerza para introducir algún factor de realidad, lo que se llama básicamente intervenir en lo real. Serge Biederman explica que el espacio de transferencia es algo que se construye, que no aparece en un momento, se construye laboriosamente. Y para que ese espacio de transferencia pueda realmente construirse con el adicto y que pueda mantenerse en el tiempo, hay que introducir actos que permiten de contener la necesidad de actuar del paciente. Normalmente, Biederman dice que el encuadre analítico es un lugar que está hecho para hablar y para no hacer, y que todo lo que se hará va contra de lo que se dirá. El adicto es exactamente en la posición inversa, o sea, no dice, hace. Entonces, es indispensable, lo primero que hay que hacer es contener el pasaje al acto y hay que aprovechar ese segundo momento en que no me descalificó para imponer cosas en la realidad que permitan el trabajo. Puede ser el trabajo con la familia, puede ser decirle a la abuela que le da dinero que venga o para una entrevista. Bueno, y tratar de adaptar para poder contener. Otra cosa que es insoportable es el silencio. El silencio es totalmente indispensable. Todo aprendizaje clásico del psicoanálisis dice que el paciente demanda. No poco importa lo que demanda, dice Lacan, la cuestión es que demande. Pero eso trae una concepción que es muy problemática y no se puede aplicar a los adictos, porque supone que la transferencia es intransitiva, o sea que siempre habrá cosas que decir y poco importa lo que el paciente dice. Y la orden de callarse es muy problemática, no funciona por supuesto, no funciona para nada callarse, por varias razones. La primera es que el paciente no está en una falta, no está proyectando un sueño en el encuadre, no está en algo del hablar, porque el silencio lo pone en un vacío insoportable que lo lleva directamente a lo que yo llamo dolor psíquico. Dolor psíquico es como algo totalmente insoportable, una falta insoportable de algo en el nivel de la necesidad, no en el nivel de la demanda, y la imposibilidad de perder el objeto al cual se aferra, que es un objeto de necesidad. La cuestión clásica es la que Freud plantea en 1926 cuando él hace la pregunta ¿cuál es la diferencia entre angustia, dolor y duelo? Y la diferencia entre angustia y dolor, que a mí me parece mucho más clara que entre angustia automática y angustia señal, es que el dolor corresponde a un objeto de necesidad que está ausente, pero que no se puede representar como perdido, que no se puede representar como ausente. Es como una especie de nostalgia del presente. Es la falta de algo que está ahí, pero que no se puede representar. Y como no se puede representar, es traumático, esa falta de Freud es traumática
y el efecto específico del trauma es el dolor. Es diferente cuando a la angustia, que es lo que corresponde al peligro de la falta de un objeto ya constituido. Entonces, como el toxicómano está en el dolor y no en la angustia, no puede ni 5 minutos soportar un cuadro de silencio. Entonces, lo que yo hago es hablar para no decir nada. O sea, a veces hay que amblope, como se dice, cubrir el paciente de palabras, simplemente para contenerlo con palabras, y no quedarse en silencio esperando que haya algo significante. Si esperamos que haya algo significante para interpretar o para no interpretar, el paciente está perdido, no habrá una segunda sesión. La cuestión principal hoy en día es cómo hacer hablar la caída, o sea, el desequilibrio permanente. El toxicómano es como una especie de adelantado de lo que es nuestra normalidad. En nuestra normalidad no hay más centro, no hay una especie de equilibrio en el cual no puede instalarse. Hay desequilibrios y crisis permanentes, vivimos en crisis permanente. Estamos fuera del tiempo, estamos en el ahora. Pero el toxicómano va más allá de estar en lo actual. Está en una especie de sucesión insoportable de momentos que solo se pueden apaciguar con droga. O sea, no está en el tiempo es insoportable. Entonces está en una especie de desequilibrio permanente y no tolera para nada un cuadro clásico. Nunca un toxicómano no podría ser nunca un bailarín clásico. Pero él podría ser un bailarín moderno. En el sentido en que a partir de un extremo se puede crear un movimiento que sea es una repetición en la caída, sea es algo creativo. Entonces, lo que yo traté de intentar es un encuadre que sea como una especie de arquitectura en movimiento. El encuadre no centrado en un espacio, que es el espacio del gabinete, sino en un espacio que a geometría variable y que acompañe al paciente ahí donde él actúa. Y para mí toda cura con un adicto es una mezcla de intervenciones en lo real y de interpretaciones, y nunca uno sabe dónde empieza la interpretación y dónde termina la intervención en lo real. Con un adicto uno siempre está contractuando, pero no es actuar en el sentido de acting out. Uno siempre está en movimiento, porque eso es lo que yo trato de conceptualizar como el encuadre, como una arquitectura en movimiento. Uno está en permanencia acompañando el paciente ahí donde actúa. Hay una diferencia entre actuar y pasaje al acto. Actuar en general, agieren, es lo que él hace todo el tiempo fuera del encuadre. Cuando una actuación se produce fuera del encuadre, esa actuación no puede aprovecharse en la cura. Y la idea es de extender el encuadre para que el actuar se vuelva pasaje al acto y pueda ser aprovechable en el proceso de la cura. Eso tiene que ver con la manera en que el toxicómano está fuera del tiempo. El toxicómano está fuera del tiempo y él lo espacializa el tiempo. Lo espacializa hasta el extremo de estar siempre en acción. El movimiento es más importante que el lugar donde él se mueve. Entonces, para ese movimiento incorporarlo en el encuadre, yo trato de seguirlo ahí donde vaya. Y cuando empieza la cura, generalmente trato que haya una nube de intervenciones alrededor para que en el momento en que haga caer algunos lugares, algunos espacios, o algunos acompañantes, o algunas familias, lo que yo vaya poniendo como espacio, que haya siempre otra para reemplazarlo. Me creé con el tiempo, porque yo soy muy impaciente, no soporto el tiempo que pasa, soy un poco como los adictos. Entonces, cuando yo
trataba de enviar un paciente de la cura al lugar de rehabilitación, que en Francia están estrictamente separados. Tardaban meses, y en esos meses que tardaban, el paciente recaía siempre, había que empezar de vuelta. Entonces creé yo mismo una serie de familias sustitutas que me servían como posto, digamos, como lugar intermediario de los diferentes lugares institucionales. Y poco a poco fui reemplazando esa red de acompañadores de familias sustitutas, fui reemplazando con eso los lugares institucionales. Y como luego en Francia era todo muy lento, empecé a trabajar con instituciones en el extranjero, donde bastaba que llame por teléfono, te mando un regalo envenenado, y lo mandaba en media hora, mandaba un paciente sin pasar por esa tortura francesa que era de obligar al paciente de precisar su demanda, precisar una demanda auténtica. En Francia tiene una manía que es una especie de ideología analítica, en la cual exigen que el paciente tenga una demanda auténtica para poder aceptarlo. La demanda auténtica no existe, ninguna demanda es auténtica. Entonces se exige del paciente lo que nadie puede dar del adicto. Hay ya como una especie de relación de fuerza, ¿no? O sea, cuando uno ya está en esperar una demanda auténtica, ya salió del encuadre, está contractuando. Porque uno está tratando de imponerle algo, bajo pretexto de ser analista, uno trata de imponerle algo al paciente como condición de la demanda, y lo único que hace uno es sádicamente hacerlo fracasar. Entonces yo trato de que no haya tiempo entre la demanda de cura y la respuesta. Con la idea del real. Hay dos reales. Hay un real que es el real de la teoría, o sea, es como ese nudo que está rodeado de palabras, que es como un irrepresentable que uno escucha mientras el paciente habla y que permite en algún momento una interpretación, lo real en el sentido de la escritura. Y hay otro real que es lo real de no puedo escuchar, del muro, porque el toxicómano no está solo en la posición de él saber, no es supuesto, los supuestos saber no existen, él sabe y usted no sabe. Entonces, no solo hay que sacarlo de la posición de omnipotencia imaginaria, en la cual él se imagina saber, o ser algo muy particular para la madre, por ejemplo. Hay que sacarlo de ese lugar. Pero hay que sacarlo también de una posición de poder, algo en la realidad. O sea, si uno no interviene realmente, no solo para deshacer una interpretación, una posición de omnipotencia, de saber omnipotente, pero si uno no interviene además para romper la posición de poder, real poder, influencia, manipulación, estafa concreta hacia el encuadre familiar, no se puede avanzar. Entonces hay que atacarlo de las dos maneras, y hay que atacar esos dos reales, el real que aparece en el discurso y el real de la manera de tomar el poder realmente. Los hombres no habitan solo la casa del lenguaje, según dice Heidegger. El lenguaje es la casa, de la cual el lenguaje es el pastor del hombre. El hombre habita además las casas concretas, con ladrillos, y en las cuales hay luchas de poder. Y el toxicómano rinde inhabitable las dos casas, la casa del lenguaje y la casa del ladrillo. Y hay que actuar sobre la casa del ladrillo como también sobre la clairière. Heidegger habla de la clairière del lenguaje. ¿Cómo se dice clairière? El claro, ¿no? El claro del bosque, el claro del lenguaje. Hay el claro del lenguaje y hay el claro de la casa construida. Y hay que trabajar sobre los dos. Hay saber y hay poder.